Hoy quiero centrar esta predicación precisamente en esos aspectos de los reyes al encontrarse con Jesús, ¿no? En un primer momento, el símbolo de los reyes, personas de Oriente, personas que eran considerados paganos, no judíos, no del pueblo de la alianza, no de aquellos que salieron de Egipto y fueron a la tierra que emana leche y miel, pero eran hombres sabios que habían reconocido algo distinto en las constelaciones, en las estrellas. Se habían dado cuenta que una estrella había surgido y que era distinta a las demás, pero sobre todo también unas personas confiadas en que una estrella los estaba guiando. ¿Cómo conocían ellos todo este acontecimiento que pudiera dar comienzo a un camino que los llevaría a muchos lugares, pero a encontrarse en un fin último con quien ellos ya conocían o ya sabían, con el niño que había nacido, con el rey de Israel? Por eso cuando se encuentran en un primer momento con Herodes, le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya conocían ese acontecimiento. Ahora démonos cuenta cómo Herodes y los demás tampoco conocían o no conocían mucho este acontecimiento, tanto así que Herodes llama a quienes sabían, a los súbditos y a los eruditos del momento, para que le precisaran el lugar donde tenía que nacer ese rey del que hablaban estos otros reyes, estos magos. Ahí empieza toda una turbación para el pueblo de Israel, pero sobre todo para el rey. Ha llegado alguien que me va a usurpar el puesto, ha llegado alguien que me va a quitar del lugar, ha llegado alguien que pone en peligro mi estabilidad económica, social, política, todo lo que he construido hasta ahora. Y yo creo que ese símbolo, aunque en el texto parece ser negativo, para nosotros tiene que ser un símbolo de bendición. Por eso lo primero que quiero decir es esto: ha nacido alguien que quiere desestabilizar tu vida, pero para bien. Ha llegado alguien que quiere hacer que tu vida cambie, pero para bien. Ha nacido alguien que quiere instaurar su reino en tu vida. Ha llegado alguien que quiere ser el verdadero rey, ese verdadero. Y tú y yo tenemos que reconocerle. Y tú y yo tenemos que ir, como los magos también, a adorarle. Tenemos que ponernos en rodillas ante Él. Dice San Pablo que toda rodilla se doblará ante Él. Y aún San Pablo no había llegado a decir nada cuando estos reyes ya habían hecho ese acontecimiento. Habían llegado, y dice el texto del Evangelio, cayeron de rodillas. Pero fue un golpe seco. No fue que ellos quisieron ahí a medio poder agacharse, o a veces ni siquiera nos ponemos de rodillas, sino que agachamos la cabeza. No, hay que postrarse ante aquel que sabemos es el rey. Porque no hay otro protocolo para un rey. No hay otra manera de presentarnos adecuadamente, ¿sí?, ante aquel que sabemos es mayor que nosotros. Y eso lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que conocer. Entonces, el primer símbolo del texto del Evangelio de hoy son los magos. Y tú y yo también tenemos que seguir esa estrella para llegar a ese lugar que ya se le ha precisado, que ya sabe dónde es, pero sobre todo confiar en el camino que vamos a emprender. Un camino difícil, un camino donde nos vamos a encontrar con dificultades, un camino donde vamos a encontrar con personas que nos van a ayudar, pero también con personas que nos van a mentir, como hizo Herodes con estos. Un camino que nos va a llevar hacia el rey, hacia el verdadero rey, pero que tenemos que confiar para poder llegar hasta ese punto. Porque la estrella surgirá, la estrella saldrá, la estrella nos guiará y nos llevará al punto exacto donde se encuentra María, José y el niño envuelto en pañales. Segundo punto, el encuentro con el rey. Ellos iban a encontrarse con el rey, pero se encontraron en un primer momento con un rey, con el rey de esta tierra, con Herodes. Y allí está la diferencia entonces en el reinado de uno y del otro. El reinado de Herodes empieza entonces en medio de ¿qué? De miedo, porque me van a quitar el lugar, me van a quitar el puesto, va a llegar otro que me va a derrocar totalmente. Empieza también un reinado en Herodes con mentiras. Vayan, vean dónde está el niño y vuelvan y me dicen para yo ir a adorarlo. Pero tú y yo sabemos que él no quería adorarle, lo que quería hacer era otra cosa. Y la verificación de eso está entonces luego en una celebración muy bonita, pero también quizás muy triste, de la matanza de los inocentes.
Para nosotros es una celebración, ¿por qué? No porque celebremos el hecho de aquel sacrificio de muchos niños en el momento, no, sino porque reconocemos que muchos entregaron ya desde ese momento su vida por el Rey, por el Hijo de Dios. Desde allí comienza el martirio. Desde allí comienza entonces el sacrificio de una verdadera entrega y de un reconocimiento verdadero al Hijo de Dios. Entonces, los reyes, los magos se consiguen con Herodes. Y Herodes les ofrece muchas cosas y les habla de muchas cosas, a llegar al punto de mentirle. Tú y yo también tenemos que reconocer al verdadero rey y no aquel que nos miente. El verdadero rey es aquel que inocentemente simplemente hace lo que le corresponde hacer. Y si un día tiene que estar en lo alto o un día tendrá en lo bajo. Por eso el Señor dice, Jesús dice, el que quiera venir conmigo, que deje todo lo que tiene y que me siga. Pero más adelante se atreve a decir, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de los demás. Entonces es un rey distinto a los otros. Es un rey distinto a los reyes de esta tierra. ¿A cuál tú has reconocido ya? ¿A ese que ha nacido humilde y sencillo en un establo? ¿O aquel que teniendo un palacio inmensamente grande en Jerusalén, vive en medio de lujo, vive en medio de muchos bienes, vive cómodamente? Y quizás corremos el riesgo nosotros de querer eso, de querer estar así también, y no en la sencillez y la humildad, o mejor dicho, en pasar trabajos allí, en pasar dificultades, en pasar problemas. El día de la fiesta de la Sagrada Familia, yo recordaba ese punto importante, ¿no?, de la celebración de la Sagrada Familia, y es que una familia como José, María y el niño, teniendo al mismo Dios en medio de ellos, también pasaban por dificultades. A veces nosotros creemos que cuando seguimos a Dios todo nos va a salir bien y todo va a ser color de rosa. No, el ejemplo está allí en ese que ha nacido en el portal de Belén. José, María y el niño, el mismo Dios en medio de ellos, y pasaron por dificultades. ¿Cuáles? La pérdida del niño, la huida a Egipto, ¿sí?, cuando lo quería asesinar y tuvieron que irse de noche. El primer migrante, se podría decir también, que tuvo que huir de su tierra porque su tierra no le brindaba ninguna estabilidad ni seguridad y tuvo que irse a otro lugar. Una tierra considerada también muy pagana. Los egipcios fueron los que acobijaron a ese que era el Hijo de Dios, pero también representando lo que pasó con el pueblo de Israel mucho antes. Ir a Egipto, estar allí, y cuando la cosa estuviese ya como tenía que ser, retornar otra vez y volver a casa. Tú y yo, aunque estemos en casa, nos convertimos en peregrinos, pero ojalá que un día podamos retornar a casa. Y como el hijo pródigo también poder decir, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, no merezco llamarme hijo tuyo, pero aquí estoy. Y vuelvo a casa y me encuentro contigo. Los reyes hicieron eso y llegaron al lugar. Y estando en el lugar reconocieron al rey. Y al reconocer al rey le adoraron. Y luego de la adoración que hicieron, retornaron a su casa por otro camino. No hay que volver en los pasos. Es decir, lo que eras en el pasado ya no tienes por qué volver a hacerlo. Tienes que encontrarte con Jesús. Y el encontrarte con Jesús te tiene que hacer a ti tomar otro rumbo, tomar otro camino. No seguir siendo lo mismo de siempre. El encuentro con Jesús tiene que generar en ti verdaderamente un cambio radical. Esta mañana escuchaba a un sacerdote que predicaba de esto y decía o hablaba de la doble conversión de los reyes. Y tú y yo necesitamos no doble, sino 3, 4, 5, muchas, en las que podamos optar verdaderamente por un cambio. Él decía, la primera conversión de los reyes fue el ver la estrella y reconocer que había algo importante que esa estrella les iba a revelar. Confiaron en ella y se fueron. Pero la segunda conversión es aquella que al encontrarse con el niño, retornaron a sus casas por otro camino. Tomaron otro camino en sus vidas. Y tú y yo también, al encontrarnos con el niño, debemos tomar otro camino. Y no seguir siendo los mismos de siempre. No volver a revolcarnos en el fango o en el barro del que hemos salido, sino que ese niño genere en mí las gracias, la capacidad, pero sobre todo la fortaleza de poder levantarme y tomar otro camino.
Y por último, los obsequios que estos magos le llevan al niño: oro, incienso y mirra. Reconocer entonces en ello también lo que significan. El oro, la realeza, un metal precioso utilizado principalmente para las coronaciones. ¿De quién? De los reyes, de los que verdaderamente podían ejercer una autoridad sobre un pueblo, pero sobre todo era el símbolo de que él era la autoridad. Por eso le llevan a Jesús esto. El incienso, aquel que es utilizado para el sacrificio, pero sobre todo para la ofrenda a Dios. Reconocer en él también a esa grandeza, elevar a él esa grandeza. El incienso lo utilizaban, y de hecho en el templo de Jerusalén había un lugar específico para ofrecer el incienso a Dios. Allí donde le fue revelado a Zacarías, y lo escuchamos hace unos días atrás, el momento en el que le dijo el Señor que Isabel estaba embarazada, que concebiría un hijo, ¿sí? Y por último, la mirra, que era utilizada para perfumar, a los cadáveres, ¿sí? Pero no solo a los cadáveres, también era utilizado para perfumar los espacios, los lugares, ¿sí? Pero bueno, principalmente para embalsamar. Un rito muy delicado, precioso, pero también muy importante para el judío. Y allí reconocían lo que iba a suceder con este niño. Iba a ser rey, es un Dios, pero que también iba a pasar por el sacrificio de la muerte para poder traernos la salvación. Ahora tú y yo, ¿tendremos estos regalos para ofrecerle a Dios? ¿Qué es el oro para ti? La alegría, las ganas, el ánimo, el poder tener ese espíritu de encontrarnos con el Mesías. Eso es lo que yo le tengo que ofrecer a Dios. Mi juventud. Y dirán ustedes, pero es que yo ya pasé muchos años. Pero es que no se trata de edad, sino de la fuerza y del vigor que tú tengas para entregar tu vida al Señor y hacer lo que te corresponde hacer verdaderamente. Ese es el oro que yo le voy a ofrecer a Él, porque no hay rey sin súbdito, y tú y yo somos aquellos que seguimos a ese rey. Por eso me ofrezco yo también a Él, y a lo mejor no será el metal más precioso que habrá, pero es lo que tengo y es lo que quiero ofrecer. El incienso, una oración a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí conversamos con Dios todos los días? Le ofreceremos una oración a Dios, un encuentro con Él, un Señor, gracias aunque sea. Y la mirra, por último, que seamos nosotros también capaces de entregar nuestra vida, pero sobre todo de ser un aroma agradable a Dios, así como cuando nos bautizan y nos ponen aquí el crisma, un olor a Cristo, que tú y yo también podamos oler a Cristo, y ese olor ofrecérselo a Él verdaderamente. Estos tres regalos: el oro, el incienso, la mirra, la alegría, la juventud, la entrega, la fortaleza, la oración, el encuentro con Él, el reconocerle ahí en ese pedacito de pan cada vez que venimos a la Eucaristía, pero sobre todo en esa purificación de mi mente y de mi cuerpo, que yo pueda tener un olor agradable a Él. No el de pudredumbre en el que siempre ando, sino un olor que sea agradable a su presencia. Esos son los regalos que yo tengo que ofrecerle hoy al Señor.